Bocavivo presenta Manual de Periodismo Científico, Navegando entre dos aguas, escrito por René Anaya y narrado por Bobby Sánchez. Los detectives de la ciencia y el periodismo. ¿Por qué hemos fracasado en comunicar la aventura de la ciencia? Se preguntaba Isidor Rabi, Premio Nobel de Física en 1994. En esta interrogante está implícita la idea de que la ciencia es una interesante narración del mundo, un relato que trata de descifrar lo que nos rodea, que se interna en avenidas inesperadas, que despierta la curiosidad y nos impulsa a una lectura que nos permite ver más allá de las apariencias. Este rasgo es compartido por la buena literatura. Amos Oz decía que las novelas nos permiten ver el lado invisible de lo visible. Eso es justamente también lo que genera el buen periodismo, como nos señala René Anaya en este audiolibro, al citar a Thomas E. Patterson. Los periodistas se dedican al trabajo diario de hacer visible lo invisible, de conectarnos con el mundo que trasciende nuestra experiencia directa. Lo que empieza a perfilarse es que, aunque las metodologías de la ciencia y el periodismo son distintas, hay rigores que tienen en común. Uno de ellos es la calidad y pertinencia de las preguntas. En este manual de periodismo científico, René Anaya subraya el punto, al abordar el tema del arte de la entrevista desde la perspectiva de grandes maestros del oficio periodístico, como Vicente Leñero y Gabriel García Márquez. Esto no está muy lejos de una historia que contaba el ya mencionado físico Isidor Rabi. Señalaba que su vocación científica fue impulsada por una madre que le enseñaba a ver otros ángulos de la realidad, sin que ella se lo propusiera. Cuando los niños regresaban de la escuela en el barrio de Brooklyn, las madres les solían preguntar a sus hijos, ¿qué aprendiste el día de hoy? Ese no era el caso de la madre de Rabi, quien le decía algo distinto. ¿Hiciste una buena pregunta el día de hoy? Comenta el Premio Nobel. La diferencia de enfatizar la necesidad de las buenas preguntas es lo que me hizo ser científico. Tanto en el periodismo como en la ciencia, hay un compromiso con la verdad, con las preguntas relevantes, con tratar de desentrañar fenómenos y hechos que deben ubicarse en el contexto adecuado. Se tiene que pasar del dato que explora la ciencia al dato esencializado que comparte el periodismo y descubrir que el buen periodismo puede ser gran literatura como nos han enseñado Ryszard Kapuscinski y Gabriel García Márquez. Aquí es donde empiezan las presiones de dos aguas distintas, a las que hace alusión René Anaya. ¿Cómo comunicar los hallazgos de la ciencia sin ser reduccionistas? ¿Cómo extraer lo más valioso de la información del relato científico sin perder rigor? ¿Cómo narrar con destreza literaria sin que esto se preste a confusión? ¿Cómo contar lo asombroso de las cosas obvias a las que aludía Aldous Huxley sin perder la brújula de lo que se tiene que transmitir? Esto se vuelve delicado porque, sin pasarse de la raya, una de las reglas del buen periodismo, como dice García Márquez, es procurar que no se aburre el lector. De acuerdo con el novelista Isaac Bashevis Singer, ese también es uno de los mandamientos de la buena literatura. No aburrirás. La ventaja es que los relatos de la ciencia son fascinantes por sí mismos. La clave es saber narrarlos y es así como, en este manual de periodismo científico, René Anaya nos adentra en las técnicas y criterios para enfrentar esta tarea, en donde deben coexistir tanto la precisión como la premura que exige el oficio periodístico. Un gran aliciente en esta difícil labor, nos dice el autor de este audiolibro, es que los divulgadores de la ciencia y los periodistas tienen una pasión común. Comparten el interés por narrar un hecho, comparten la capacidad de asombrar al público, de transmitir la emoción, el placer que sintieron al descubrir las maravillas de la ciencia y la tecnología, el deseo irrefrenable de compartir con otros la experiencia del descubrimiento, el momento
Sample complete. Ready to continue?